Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera mesa del grupo de trabajo sobre identidades en este tercer workshop internacional de investigación en imaginarios sociales y representaciones. Eh, bueno, antes de comenzar, quisiera dar unas palabras a nombre de los coordinadores del grupo de trabajo, que somos la doctora Andrea Aravena, quien está por ahí, le mando un saludo, y la doctora Cristina Oemigen. Bueno, pues comentar algunas cosas rápidamente, un poco la dinámica de cómo vamos a trabajar el día de hoy. Eh, Primero que nada, recordarles que bueno, la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones trabaja a través de grupos de trabajo, ¿no? La idea de esto es que no solo presentemos en el workshop, ¿no?, sino que seamos parte de un grupo que trabaja pues, temáticas similares. Más o menos, digamos, el tema de identidades es muy amplio, ¿no? Por eso tratamos un poco de agrupar temáticamente las presentaciones. El día de hoy tendremos 4 presentaciones, ¿no? Pero los invitamos no solo a que estén el día de hoy con nosotros, sino que nos sigan acompañando las próximas sesiones, los días martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? En la medida, pues por supuesto, de sus posibilidades. Bueno, me presento, yo soy Josafat Morales, como comentaba, junto con Andrea Aravena y Cristina Oemigen, coordino el grupo de identidades. Pues la idea es eso, poder dialogar, poder platicar un poco sobre nuestros trabajos, sobre nuestras investigaciones y que no se quede solo en una ponencia el día de hoy, sino es muy probable que de aquí saquemos una colección de libros, ¿no?, de parte del workshop, con algunos de los trabajos que se presenten en estos eventos, ¿no? Pero precisamente para poder seguir trabajando y teniendo pues actividades en conjunto, es importante que conozcamos los trabajos de todos, ¿no?, que nos conozcamos, que escuchemos a los demás y que realmente generemos una sinergia que vaya más allá pues, de las simples presentaciones, ¿no? Les recuerdo, tenemos un tiempo máximo por ponencia de 15 minutos y al finalizar entraremos en un espacio de discusión, ¿no? La idea es esa, precisamente, que no se quede solo en una ponencia como en un congreso normal, sino que se intercambien las ideas. Pues de mi parte sería todo. No sé si Andrea quisiera hacer algún comentario. Perdón, sí me estaba tratando de conectar con la cámara. Hola, Josafat, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que no, porque, bueno, creo que ya has presentado, o me caí, parece que me caí. No, te estamos escuchando bien, no te preocupes. Oh, ya, yo no los logro ver. Bueno, el asunto es que, bueno, creo que ya has presentado un poco nuestra mesa. La idea efectivamente es dialogar, tratar de avanzar en esto de de los imaginarios de la identidad y de la identidad nacional. Por lo tanto, vamos a ir viendo. Les iba a proponer yo que cada día pudiéramos hacer como una síntesis colectiva final, a lo mejor, y así podemos hacer una pequeña reflexión, ¿no es cierto?, sobre los aspectos teóricos y metodológicos en torno a las temáticas identitarias de la nación, de los grupos, de los pueblos, en fin, de lo que vayamos a abordar, si es que les parece, para que actuemos así como un grupo, ¿no? Como grupo de trabajo efectivamente. Eso, básicamente. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Bueno, también agradecemos al staff que nos está apoyando el día de hoy con toda la parte tecnológica, ¿no? Eh, no sé si estén familiarizados con la plataforma, yo me imagino que la mayoría de ustedes sí. Pueden presentar, si tienen alguna presentación en PowerPoint, la pueden subir, ¿no?, y presentarla. Si tienen problemas de conexión, no duden en ponerse en contacto con nosotros o con el staff de apoyo y entonces podemos tratar de hacer algo más. Entonces, bueno, pues sin más, para que podamos empezar, seguiremos el programa del día de hoy. La primera ponencia que tenemos es La danza, creadora de identidad corporal, los imaginarios nacionalistas, de Diana Montserrat Alba Sánchez. No sé si esté por ahí Diana Montserrat. Ah, ya la vi, sí, ahí está. Como comentaba, perdón, nada más, Andrea Aravena, efectivamente, si se dan cuenta, un poco los temas que trataremos en la sesión del día de hoy van ligados al tema de las identidades nacionales, ¿no? Esa fue un poco la idea. Y bueno, pues escuchemos a Diana Montserrat. Hola, buenas tardes ya a todos. Les voy a hablar sobre danza, sobre cuerpo.
y voy a compartir mi pantalla. Primero, en lo que está eso, agradecer el espacio, ¿no? Espero que podamos hacer un gran equipo de trabajo y poder seguir discutiendo sobre esto, ¿va? ¿Me pueden decir si ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Súper. Como les decía, yo esta tarde he propuesto el tema de la danza como una creadora de identidad corporal, ¿ok? Porque este tema surge analizando un trabajo específico que compartiré más adelante sobre Nelly Campobello, quien fue una de las maestras creadoras de danza mexicana más importantes del país. Así que los objetivos de esta ponencia, en primera, es problematizar la generación de danzas tradicionales que representan y dan identidad a una cultura o nación. Esto, como les decía, a través del trabajo de Nelly Campobello. En segundo término, el estudio y el análisis de cuerpo como formas en movimiento, que esta es la intención que tienen los bailes y la danza, ¿no? En general, estas danzas típicas tienen la intención de generar, de cohesionar una identidad. Y con ello vamos a trabajar la identidad no verbal, las tradiciones, las representaciones del ser en movimiento y el lenguaje corporal, obviamente. Así que para mi trabajo fue un poco complicado crear un modelo argumental y una metodología para trabajar la danza. Porque si bien sabemos que la danza es un arte, también no se ha trabajado como un instrumento de investigación. Solamente quizá análisis un poco más teórico sobre la coreografía, pero vistos desde un modelo más experimental, más de bailarines para bailarines. Al meter a la historia en este tema, se trata de unir el pasado histórico que representan las danzas y su contexto con la simbología que en ellas se establece o establecen los bailarines, ¿no? Con el cuerpo. Es así como en esta ponencia tenemos 3 modelos argumentales principales, ¿no? Que es la danza mexicana como un instrumento de la historia y de la historiografía. El cuerpo como discurso mediante el lenguaje corporal y principalmente el uso del gesto en el arte, ¿no? El gesto va a ser quien nos va a permitir problematizar la danza como un tema histórico, como un tema también artístico y como objeto de estudio. Y aquí vamos a tener conceptos importantes, como lo que planteaba Alberto Dalal, que él establece la danza como una cultura del cuerpo. La cultura del cuerpo es aquella que problematiza la visión que tiene el hombre de sí mismo como ser corporal, como un ente que tenemos carne, huesos, dedos, manos, y también como un ser social, como cada grupo experimenta y experiencia con su cuerpo. Y esto no solamente es la forma de moverse, sino también la forma de relacionarse con otros. Es por eso que la corporalidad tiene un sentido histórico, pues nace de un contexto histórico-cultural específico que se relaciona con los practicantes de la danza en este caso. Y bueno, el segundo término sería la danza, el segundo concepto importante. El mismo plantea que la danza consiste en mover el cuerpo dominado y guardando una relación consciente con el espacio, impregnado de significación al acto o a la acción. Pues sabemos bien que la danza no es solamente moverse, y para un practicante la danza significa, pero también para un espectador.
nosotros, las personas, cuando ven danza, al instante piensan en si su cuerpo puede moverse de esa forma, piensan en qué significa esa danza que están viendo. La danza también implica un proceso creativo en ella que permite extrapolar conceptos como amor, como sociedad, ¿no? Como matrimonio, como algunas interacciones sociales dentro de ella. Y esto repercute en tanto los participantes como los espectadores de dichas danzas. Ahora bien, les presento a Nelly Campobello. Nelly Campobello fue una escritora muy importante. Ella escribió sobre la Revolución Mexicana. También escribió la experiencia de una niña al vivir la revolución, cómo ella vivió este proceso. Pues ella, siendo una niña, le tocó este momento histórico en particular, ¿no? Y de eso tenemos su libro más importante, que es Cartucho, pero no es el único que escribió, pues también fue una literata excepcional, fue una poeta increíble que escribió varios libros, como Francisca Yo y Las manos de mamá. Estos 3 libros componen su obra más prolífica, pero también, y casi siempre se olvida este texto, escribió junto con su hermana, Gloria Campobello, Ritmos Indígenas de México, que es uno de los principales componentes de esta ponencia, porque este es en específico el tema que yo trato, ¿no? Este libro, ya que es un manual de danzas tradicionales mexicanas. Es muy importante mencionar que Nelly Campobello escribió este libro tras un periodo revolucionario, un periodo que en México tenemos que es súper importante para la creación de identidades, pues desde el gobierno mexicano, con el gobierno de Calles precisamente, se implementó un sistema en el que era necesario crear arte, crear educación y crear un sistema en el que los habitantes de México se sintieran parte de un todo, pues el periodo revolucionario fragmentó algo que quizás no existía, pero quisieron darle forma a un proyecto nacionalista de identidad. Es por eso que el surgimiento de la danza mexicana es un tema que debería de importarnos a nosotros, investigadores de identidades, y también debería focalizar sus estudios en cada aspecto de lo que se llevó para crear estas danzas, ¿no? Porque no surgieron de un día a otro, sino tienen una problematización de identidad, del sentido histórico, de pertenencia, de rescate de lo original, ¿no? Que son temas que al crear identidades, al investigar sobre qué nos hace tener una identidad, pues nos viene en todo el caso, ¿no? Y aquí les presento un poema que escribió Nelly, que nos sirve de guía para entrar a distintas problemáticas, ¿no? Y dice así: mi danza erguida en los estadios sigue el ritmo majestuoso de los valses mexicanos. Antorchas y banderas, arcos de triunfo. He llevado mi danza en su ruta y en su forma, por mi alma y en el alma de mi danza. Mexicana es mi danza, sola es mi danza, sola como el viento sobre el mar, como arena que gira en el desierto. En mi danza desnuda en su altivez, y danzando en los estadios de mi patria, se engrandecen 7,000 metros cuadrados bajo mis pies. Danza en los estadios que nos dio la revolución, desde el surco espiritual, donde la marcha guerrera nació en brillante y solemne amanecer.
del 20 de noviembre de 1910. Mi danza indígena, sencilla ofrenda de pasos no contados, soberbia en su dolor, llora a los hombres mexicanos muertos en la revolución. Este poema es bastante esclarecedor, a mi punto de vista, porque fue publicado años más tarde, de 1957, ¿no? Y tenía un propósito, pues este poema iba acompañado también de una coreografía que se llama el Ballet 30-30. El Ballet 30-30 hacía referencia justo al movimiento revolucionario mexicano, pues incluía muchos participantes, ¿no? Como obreros, campesinos, incluía a Nelly y a su hermana Gloria, y ellas simbolizaban lo que era la patria, este sentimiento de arraigo por nuestra cultura, nuestras raíces, que fue principalmente presentado la primera vez en un estadio. Este estadio, para que pues mucha gente pudiese ver esta coreografía, fue una de las primeras coreografías masivas que se presentaron como danza tradicional mexicana como tal, porque antes de este momento no existía un eje que unificara las danzas del país, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo quizá Nelly Campobello intentaba unir el lenguaje discursivo en su literatura con las danzas coreográficas que ella representaba. Es decir, vemos el cuerpo problematizado en distintos espacios, desde la escritura hasta el movimiento. Y esto me lleva a pensar qué es la danza mexicana. Y pues el siglo XX dio pie a los estudios del cuerpo, a tomar el cuerpo como conocimiento histórico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Breton en su Sociología del Cuerpo, quien plantea que el cuerpo está configurado por el contexto social y cultural, ¿no? Pues es un vector semántico que evidencia la relación con el mundo. Vemos la intención de la danza mexicana en específico de unificar personas, de unificar una simbología de lo que significaba ser mexicano en ese tiempo postrevolucionario. Y qué mejor que una viva persona que vivió ese momento. Es por eso que Nelly Campobello reúne los requisitos, si se puede decir, ideales para empezar la formación de una danza tradicional. ¿Por qué es tradicional? ¿No? Porque implica que hay ciertos movimientos que son oriundos de un pueblo, ¿no? Que le significan el levantar una mano, nuestro faldeo. Por ejemplo, aquí en las fotografías que les presento. Perdón, quedan 2 minutos. Claro, vemos una indumentaria específica, ¿no? Y es con ello que vemos el cuerpo como una forma de apropiación de la significación y también como un vector en el cual podemos problematizar en un contexto histórico particular, como en este caso la Revolución Mexicana, ¿no? La indumentaria, la forma de moverse, de ser, de representarse como en un espectáculo dancístico en este periodo de tiempo, habla de una importancia, de una necesidad de mostrar el cuerpo como un origen, ¿no? Por parte de un origen, que es la nacionalidad mexicana, y lo vemos también representado, por ejemplo, en el muralismo, ¿no? En el muralismo pasa también esta parte de crear una identidad nacional, de explicar nuestra historia, nuestro pasado doloroso de la Revolución Mexicana, y expuesto en los murales. Así también la danza expone una necesidad de identificación social, pero a través del cuerpo móvil.
y para no pasarme en tiempo y dar más espacio a los demás ponentes, pues hasta aquí lo dejaría, ¿vale? En espera de la próxima conversación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Diana Montserrat. Pasaríamos entonces ahora a la segunda ponencia, ¿no? Como comentamos, la idea es que al final de que todos hayan terminado de presentar, pues que podamos hacer comentarios, ¿no? De todas las ponencias. Les pido que si tienen cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, lo vayan apuntando y aprovechemos el espacio del final, ¿no? Para tratar de presentar todo ahorita y ya después entrar mejor a la discusión. Pues pasamos a la segunda ponencia, titulado Imaginarios sociales de la identidad nacional revistados, de Andrea Aravena, de la Universidad de Concepción de Chile. Bien, muchas gracias, Josafat. Un saludo a todos y a todas las integrantes del grupo. Voy a tratar de compartir pantalla, si se puede, tal vez hacer un comentario, y es que podría compartir acá, ¿no? Sí, en la parte de... A ver, creo que ya se está compartiendo. No. No sé si están viendo mi pantalla. Ahí lo estamos viendo. Sí, Imaginarios sociales de la identidad nacional revisitados. Es correcto, Andrea. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bueno, hacer una precisión solamente, y es que, bueno, no estoy yo sola en esta presentación, estoy con otros dos licenciados, Joaquín Ormazábal y Rodrigo Miranda, que entiendo que está aquí presente, para corregir eso respecto de lo que fue el programa inicialmente, ¿no? Lo que vamos a presentar básicamente para el debate, para la discusión, más que una ponencia terminada, puesto que esperamos poder dar pie a la escritura del capítulo que hemos hecho en otras ocasiones en estos workshops, sino que es más bien dar paso a una discusión, a un planteamiento hipotético de algunas pistas, ¿no?, de investigación respecto de este tema y respecto de lo que entendemos como cuestiones que están cambiando respecto de los imaginarios sociales de nuestra identidad nacional. En el trabajo anterior del año del Seminario de Colombia, ¿no?, tuvimos la ocasión de abordar el tema de la actual crisis imaginario social y cultural del orden simbólico en Chile, o lo que llamamos crisis de los imaginarios sociales instituidos, producto de imaginarios sociales instituyentes que se canalizaron en forma masiva por movimientos sociales y ciudadanos de diverso origen y de diverso propósito, ¿no?, que fueron generando, de acuerdo a nuestra propuesta, propuestas de cambio eventuales en la estructura simbólica de ajuste de la sociedad chilena de los últimos 30 años, por cierto, y bueno, 50 o 40 años también, ¿no? Pero por lo menos cambios en la estructura de los últimos 30 años, y con una propuesta de posibles imaginarios de salida de esa crisis, ¿no es cierto? En esta ocasión, contrariamente, o sea, de continuidad con aquello que ya está en vías de ser publicado en un capítulo de libro de este mismo, del workshop de Colombia, ahora abordaremos el tema de los imaginarios de la identidad nacional, a partir de la teoría de los imaginarios nacionales, de los imaginarios sociales también, pero centrado en el concepto de identidad y de comunidad imaginada, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tratar de dar algunas pistas de post esta crisis, o en durante, ¿no?, porque la crisis aún no termina, pero profundizar un poco en la idea de identidad y de comunidad. Esta reflexión queremos hacerla en el marco del surgimiento de nuevos imaginarios sociales acerca de la nación, o de nuevos imaginarios acerca de la nación,
precisamente en jóvenes estudiantes universitarios a 2 años del estallido social de octubre de 2019. ¿Y por qué? Porque esta reflexión se enmarca en el contexto de un proyecto de investigación que se desarrolla entre los años 2020 y 2021, denominado Nuevas Subjetividades e Imaginarios Sociales Juveniles de la Educación Superior en estudiantes de primer año de la Universidad de Concepción y del Instituto Virginio Gómez de la ciudad de Concepción. Entonces, básicamente, en el contexto de este proyecto, trabajamos la idea de emergió, ¿no es cierto?, el tema de los imaginarios sociales de la identidad nacional, pero también emergió, ¿no es cierto?, emergió también la idea eh, de realizar una investigación de licenciatura de memoria de dos estudiantes, Rodrigo y Joaquín, que trabajaron específicamente sobre el tema de la identidad nacional en los jóvenes. Entonces, de alguna manera, esta reflexión da cuenta de lo trabajado en las matrices de los dos proyectos. El primero tuvo como objetivo comprender la manera en que los estudiantes que ingresan a primer año piensan e imaginan su proceso de enseñanza-aprendizaje en contexto de pandemia y estallido social, ¿no es cierto?, donde parte de sus respuestas están vinculadas a sus imaginarios de la nación, del país, ¿no?, de la crisis, de lo que estaba aconteciendo y lo que acontece, ¿no?, pero básicamente el año pasado y parte de este año, y también se vincula entonces con los objetivos de la segunda investigación de Rodrigo y de Joaquín, que tengo el honor de dirigir, indagar en torno a los imaginarios sociales emergentes de la identidad nacional en estos jóvenes, ¿no? Por lo tanto, en resumen, abordaremos el tema de los imaginarios sociales de la identidad nacional a partir de la teoría de los imaginarios sociales, del concepto de identidad y de comunidad imaginada. Entonces, vamos a reflexionar acerca de estos eventuales nuevos imaginarios en jóvenes estudiantes a 2 años del estallido social de octubre de 2019. Aquí hay un pequeño error. Vamos a ver entonces cómo estos imaginarios de alguna manera se encuentran en cambio y cómo se manifiesta una nueva o eventual posible subjetividad histórica instituyente de la nación. Desde un punto de vista metodológico, bueno, trabajamos con análisis de fuentes secundarias en ambas investigaciones, reuniones virtuales. Esto se realizó en pleno contexto de pandemia. En la primera investigación hicimos 58 más 12 ahora entrevistas en profundidad, y en la específica sobre imaginarios de la nación, 22 entrevistas a estudiantes de primer año de enseñanza superior, hombres y mujeres mayores de 18 años. Aplicamos un enfoque fenomenográfico y fenomenológico. Se trabajó con metodologías cualitativas en modalidad virtual, entrevista en profundidad. El muestreo fue simple, aleatorio primero y por cuotas en una segunda etapa. Los resultados de las entrevistas, una vez transcritos, se analizaron mediante valla temática y sacos semánticos a través del programa En Vivo 11, pese a que el subgrupo de las 22 fue analizado en Atlas-T. Pero en la malla en general se establecieron metacategorías, categorías y subcategorías analíticas a través de análisis hermenéutico, triangulación analítica, codificaciones grupales e individuales. Se tuvieron consideraciones éticas, ¿no?, de consentimientos informados, principalmente, y esta es una distribución de los casos. La primera investigación, entonces, los 58 casos, más 12 que no están incorporados en este análisis aún, se distribuyeron por el lugar donde cursaron la enseñanza media, ya sea en el tipo de escuela, municipal, particular subvencionado, particular pagada. La mayor concentración se da en particular pagado en el caso de la universidad.
estudiantes del Instituto Profesional, donde también hay muchos estudiantes que vienen de las escuelas municipales. Una muestra conformada por hombres y mujeres que trabajan y que no trabajan. En el caso de la investigación 2, son 22 entrevistas distribuidas de la misma manera, ¿no es cierto?, dando cuenta de la realidad de las diferentes carreras de la universidad y del instituto. Respecto de los análisis específicos de la segunda investigación sobre identidad chilena y sobre imaginarios de la identidad, se trabajó básicamente con las ideas de pertenencia identitaria, cultura chilena, pertenencia a la identidad chilena, más que los otros temas vinculados a la malla temática general de la investigación, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo me voy a referir a unas pequeñas y escasas y pocas hipótesis vinculadas a este tema que luego tendremos que desarrollar en mayor detalle. Respecto de los antecedentes teóricos, bueno, eso sobre lo metodológico, ¿no es cierto? Respecto a los antecedentes teóricos que han guiado nuestra investigación, tal vez habría que señalar que, bueno, es la teoría de imaginarios sociales, evidentemente, ¿no es cierto?, desde el seguimiento principalmente de los postulados de Cornelius Castoriadis, especialmente en aquellos aspectos que entendemos como significación, ¿no? Y constitución de imaginarios instituyentes y de imaginarios instituidos. Trabajamos también, revisamos muchos documentos sobre identidades, referidos a la poca literatura, muchos pero pocos, respecto de sociología y antropología de las identidades latinoamericanas, ¿no?, y de las identidades chilenas. La verdad es que son pocos los autores que han trabajado estos temas desde la perspectiva socioantropológica. Podemos citar desde los trabajos de Octavio Paz, ¿no es cierto?, que más bien da cuenta de representaciones, pasando por la figura del indio mítico, la famosa imagen mariana del marianismo en Iberoamérica y en Latinoamérica. Son los estudios de identidad latinoamericana desde esa misma perspectiva y desde la perspectiva chilena, de acuerdo a la REIN, ¿no?, que aborda la latinoamericana y la chilena, siguiendo un poco esta misma matriz de interpretación que finalmente no da cuenta de imaginarios, sino que principalmente de representaciones. Vinculado entonces identidades con identidad nacional, entendemos que las identidades son flexibles, son situacionales, son estratégicas y son políticas, y este tipo de estudios de identidades los vinculamos más bien al estudio o al análisis de las subjetividades juveniles, en el entendido que las subjetividades, que hay un escenario propicio o que da cuenta de ciertos vientos de cambio y que está representando en este caso nuevas subjetividades juveniles. Al mismo tiempo, bueno, este estudio se realizó en contexto de pandemia y post-estallido social, como dije antes, de octubre de 2019. Entonces, la corte en la que realizamos esta investigación es una corte que salió de la enseñanza media justo y precisamente cuando fue el estallido social, y por lo tanto debiéramos suponer a priori que es una corte activamente partícipe, ¿no?, de lo que fue el famoso estallido social y básicamente de arraigambre juvenil. Ya vamos a volver sobre eso en unos minutos más. No sé qué pasa, que no puedo cambiar de pantalla. Bueno. Bien. Respecto de los antecedentes contextuales, entonces, que ya hemos abordado en trabajos anteriores sobre imaginarios sociales, la hipótesis que vamos a sostener es que hay algunos
cambios que se están sucediendo en la matriz imaginario social. En su momento hablamos, siguiendo a Manuel Antonio Baeza, de la estructura simbólica de ajuste, pero hoy no vamos a hablar de estructura simbólica de ajuste, sino que hay cambios en la matriz imaginario social que significa y da sentido, ¿no es cierto?, a un proceso, que es el proceso que estamos viviendo en Chile en este momento, pero que están atravesando también otros países. Ya escuchaba en la mesa de política en la mañana. Andrea, Sí, quedan 2 minutos, perdón. quedan dos. Oh, yo llevo cinco. Cinco en mi cronómetro. Pero bueno, bien, cambios entonces a los que no me voy a referir en gran detalle a nivel global, ¿no es cierto? Crisis de la democracia representativa, nuevas formas de ejercicio del poder antisoberano, interpelación ciudadana, que es la de los jóvenes, ¿no? Transformaciones de las formas de poder modernas y nueva racionalidad de gobierno. Estos cambios entonces, este contexto se estaría manifestando en, esta es nuestra propuesta interpretativa, principalmente en estas subjetividades juveniles con ciertas tensiones y paradojas en las personas jóvenes. Estas tensiones y paradojas, bueno, por un lado, una de las características es que estaríamos pasando del sujeto de la política, ¿no?, que en los últimos 20 años la población joven fue sujeto de la política, a la agencia política juvenil, es decir, donde ellos y ellas desde muy poca, con una escasa participación, son capaces de poner un sentido de tensión, ¿no es cierto?, en la sociedad chilena, e impulsar un conjunto de cambios que durante 30 años no fue posible de pasar y de establecer. Por lo tanto, planteamos básicamente que dejan de ser sujetos de la política pública y pasan a ser agencia juvenil, con un cambio identitario importante como el que se puede haber dado en los procesos de constitución de las revoluciones o de las identidades nacionales del siglo XIX. Dentro de los aspectos y características que conllevan su discurso, vemos, bueno, hay un tema de orientación al mestizaje y a los pueblos originarios, donde se definen a la nación básicamente como mestiza y popular. Definen un país que ha de ser plurinacional, con identidades múltiples, que es una cuestión que ahora está en discusión y va a estar en discusión por nuestra Asamblea Constituyente para la formulación de una nueva Constitución. No es una idea, es una de las ideas más difíciles que sea plasmada en esta nueva Constitución, pero sí está muy representada en este segmento juvenil. Hay una paradoja también, voy a avanzar muy rápidamente, una tensión y una paradoja entre lo que es su carácter o el imaginario individualista de su realización personal, de lo que ha de ser un imaginario comunitario de la nación. En este sentido, es una generación que interpela a la sociedad chilena y a su historicidad con nuevas formas de intersubjetividad. Se cuestionan los roles de género, por ejemplo, por señalar algunos, se cuestiona la idea de la sociedad autocéntrica, pero eso no es tan evidente en esta investigación, ¿no? Se plantean como una generación anclada, ¿no?, al país, es decir, ¿quiénes serían chilenos? Quienes nacen, se crían y ascienden, ¿no?, tienen ascendencia chilena, porque ahí está toda la tensión con la inmigración. En este sentido se plantea un imaginario paradójico de la tradición y de la modernidad, ¿no? La modernidad es individual, la modernidad es pluricultural, es plurinacional, pero esto entra un poco en ruptura con un cierto tradicionalismo respecto de dónde nací, me crié y cuál es mi ascendencia. Esto también viene, bueno, esto se repite a lo largo de la historia, el imaginario de la nación como el imaginario se asocia a la nación al Estado ausente. Esto lo vinculo con la obra de Sonia Montesino, de Madres y Guachos, ¿no?, para hablar un poco, Bueno, Andrea, como México, ¿sí? si pudieras ir cerrando tu presentación, porque ya estamos sobre el tiempo. Bien, bueno, el tema del Estado ausente, expectativas incumplidas en educación, calidad,
de la educación, salud y previsión, y aspiraciones de una nación con un modelo de cambio sustentable, ¿no? Principalmente eso. Y bueno, para cerrar entonces, vemos que frente a ciertos imaginarios instituidos de la nación y de la identidad, van apareciendo nuevas subjetividades o significaciones acerca de la nación misma. Vemos en esta generación de personas jóvenes imaginarios más idealistas y tolerantes que están en pugna, ¿no?, con aquellos de una mal llamada sociedad austrocéntrica. Se trata de jóvenes cuyas expectativas de las instituciones del Estado y de la sociedad son altamente idealistas, en tanto esperan que ésta se ajuste mejor a sus exigencias individuales, pero también a sus aspiraciones e ideales colectivos. Se trata de nuevas subjetividades que podrían ser indicadores germinales de nuevos imaginarios sociales en materia de identidad, donde vemos emerger una relación entre procesos de individualización y exigencia de una mayor adaptación de las instituciones de la sociedad a las expectativas y necesidades individuales y colectivas de esta generación. Finalmente, para terminar, diríamos que estas expectativas parecen entrar en contradicción o colisionar con un sistema nacional e identitario que se muestra incapaz de responder a estas expectativas juveniles en un escenario donde se confrontarían entonces imaginarios modernizadores e individualistas de los jóvenes versus imaginarios conservadores e incapaces de satisfacer estas necesidades generacionales acerca de la nación. Eso, muchas gracias. Perdón si me excedí unos minutos, pero bueno, muy amable. Muchas gracias, Andrea. No hay una disculpa por estar de policía con el tiempo, pero digamos que es lo que nos han pedido, que tratemos para tratar de dar más tiempo que se pueda al final a la discusión. Bueno, pues pasamos entonces a la tercera ponencia, que se titula Comunidad, Nacionalismo y Digitalidad, algunas hipótesis de trabajo, de Aida Sofía Padilla Santa Cruz, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir pantalla para ilustrar un poquito la ponencia. Les pido un tantito de paciencia. Creo que me confirman si está, si la ven. Nos dice que has iniciado la función de... ya aparece. Sí, ¿verdad? Creo que está un poquito lento mi internet. Espero que no dificulte la presentación. Bueno, para no perder tiempo, contextualizaría esta ponencia que forma parte de mi investigación doctoral, ya casi culminada. Entonces, voy a plantear algunas hipótesis. Antes de ello, voy a contextualizar un poquito esta investigación, de dónde parte. Bueno, esta investigación parte de dos preguntas en dos niveles. Uno tiene que ver con un nivel identitario, que eran de alguna manera preguntas implícitas desde la propia visión de las comunidades nacionalistas digitales que estoy estudiando, y es, por ejemplo, frente a qué actúan estas comunidades, por qué se organizan, cómo conciben la comunidad nacional, por qué se autonombran nacionalistas, y otras preguntas que están en un nivel mayormente analítico de segundo orden, que tiene que ver con los intereses que tengo como observadora, es decir, en qué sentido constituyen comunidades y qué les otorga este carácter específico de comunidad. La investigación tiene como eje rector teórico y heurístico el concepto de comunidad, y tengo tres formas de observación para estas comunidades nacionalistas, que son comunidades digitales por un lado, comunidades políticas nacionalistas por el otro, y finalmente comunidades identitarias. De allí el título que propongo en esta ponencia. ¿Sí? Estas tres formas de observación, estas tres comunidades están pues íntimamente relacionadas, ¿no? Voy a formular algunas hipótesis que surgen a partir de estas categorías. Aquí les comparto brevemente
un diagrama con mi corpus documental, ¿sí? Que hice a partir de herramientas de software y de inteligencia artificial, que son, estoy hablando de unas 40 comunidades que surgen para el caso mexicano de comunidades en red nacionalistas. Voy a ver si con mi internet un tanto lento se puede ver cómo actúan, ¿sí? Para la parte de comunidades digitales. Creo que sí está funcionando. Sí, sí se ve cómo se mueve. Digo, esto tiene todo un soporte teórico que la verdad no voy a alcanzar a sustentar, ¿no? De la parte de cómo analizo este corpus, principalmente como fuentes historiográficas, pero bueno, para el fin de este encuentro me voy a concentrar en algunas hipótesis generales con un afán más de abstracción teórica de estas comunidades. Bueno, inscribo estas comunidades dentro de la noción de tecnopolítica, ¿sí? Que este concepto ha sido propuesto para comprender y analizar el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, comunicación y acción colectiva. Voy a decir que estos estudios sobre tecnopolítica se han concentrado principalmente en lo que conocemos seguramente todos sobre las multitudes conectadas, que son movimientos de los indignados, ¿no? Que se les llama. ¿Sí? Mi propuesta va sobre comprender movimientos mayormente reactivos, violentos, con discursos de odio, un poco para entender cómo funcionan otros movimientos que no son las multitudes conectadas. Yo propongo esto como minorías reactivas conectadas, que contrario a las multitudes conectadas, conforman comunidades de defensa que reaccionan, resisten y se afirman desde los tradicionales valores nacionales y familiares contra lo que ellos consideran privilegios excesivos concedidos por la sociedad a las minorías de género, a los migrantes, minorías culturales, minorías étnicas, ¿sí? En este sentido, bueno, aquí hago un cuadro, no me voy a detener demasiado para alcanzar a mencionar mis otras hipótesis, pero hago yo una comparación entre las multitudes conectadas y lo que podría yo, o propongo como minorías reactivas, conectadas en distintos niveles, ¿no? Desde cuáles son los objetivos que buscan, en cuanto a formas de organización, estructura espacial, temporal, ¿sí? En este sentido, las comunidades digitales sí posibilitan la acción sociopolítica de acuerdo a la tecnopolítica, pero también la edificación de trincheras como lugares seguros frente a escenarios hostiles o posturas que no corresponden a la visión que las comunidades tienen de la realidad. Las fronteras que estas comunidades nacionalistas digitales delimitan permiten cerrar filas y de este modo resguardarse de los otros migrantes, feministas, minorías sexuales que no forman parte o de la identidad grupal o de sus propios objetivos, ¿no? O de lo que ellos consideran mexicanidad. A esto se refiere el concepto de nacionalismo digital. Es un concepto, de hecho, pues muy inicial a nivel mundial, que se ha empezado como a aplicar más al caso de China, pero que este concepto nos permite comprender estas prácticas en red de exclusión y diferenciación identitaria, de formación de fronteras y trincheras digitales, así como el fortalecimiento de las categorías nosotros-ellos. A esto se suma, por ejemplo, cómo los algoritmos pues direccionan nuestras tendencias de búsquedas y cómo reducen el espacio de ese gran espacio de la red a lo conocido, ¿no? A lo propio. Yo aquí planteo como hipótesis que se tratan de comunidades mayormente emocionales y compensatorias. ¿Por qué compensatorias y por qué emocionales? Emocionales porque sirven de descarga y desahogo, en el caso de muchos ciudadanos internautas, de quejas, denuncias y en el caso de estas comunidades, de odio y de resentimientos.
más emocionales que racionales en cuanto a la resolución de conflictos. Compensatorias porque pueden proporcionar lo que las instituciones, bajo una profunda crisis de legitimidad y representación política, no otorgan: servicios, justicia, reparaciones o simple atención. Lo que se vive es una remodelación de vínculos de confianza entre ciudadanos y poder, que el concepto de despolitización va en este sentido, donde indudablemente las tecnologías digitales están muy vinculadas con el debilitamiento de los estados y la crisis general de representación política. Las redes sociodigitales, las corporaciones detrás de estas, toman y ocupan ese vacío donde yo creo que más bien es una ilusión. Formar comunidades digitales y comunidades políticas a la vez tiene una doble función compensatoria entonces. No son lugares para confrontar ideas, sino para visibilizar malestares y diversos resentimientos políticos, y de esto van las comunidades políticas que conforman. Sobre las comunidades políticas, diría que las redes sociodigitales están potencializando las políticas de identidad, que, siguiendo la tesis de Francis Fukuyama, implica movilizar políticamente a los seguidores en torno a la percepción de que la dignidad del grupo ha sido ofendida, desprestigiada o ignorada. Este resentimiento engendra demandas de reconocimiento público de la dignidad del grupo en cuestión. Estas políticas retroceden a una versión de la identidad basada en características fijas como la raza, la nación, el origen étnico y la religión, que son una de las principales causas del surgimiento y auge de los nacionalpopulismos, pues en este temprano siglo XXI, o ya más bien entrado siglo XXI. El resentimiento de los nacionalpopulismos podría venir desde las propias políticas de identidad, cuando éstas se afirman de ciertas formas específicas. Las políticas de identidad pueden transformarse en políticas de resentimiento, y además de la interpretación esencialista de la diferencia, digamos que estas políticas o estos resentimientos es uno de los efectos no deseados de las políticas de identidad. Estas formas específicas son las que nos permitirían entender por qué ciertas personas sienten que las reglas no son justas, pasando así del enojo o de la indignación tan común de los indignados en este siglo XXI al resentimiento. Una de estas formas es que las políticas de identidad se centran en los grupos marginados más recientes y definidos, dejando de lado aquellos grupos más grandes y tradicionales. Los nacionalpopulismos apuntan al resentimiento de estos últimos grupos que se sienten ignorados por las élites y por la sociedad en general. Menciono un ejemplo muy rápidamente, uno de los grupos que estudio, de estos grupos que encontré en red, el Frente Nacionalista de México. Pues, por ejemplo, están muy enojados porque sienten que los migrantes tienen más derechos que ellos y que los mexicanos, ¿no? Y esto cada vez están más molestos, y esto se ha intensificado a partir de las caravanas de migrantes centroamericanos a partir del 2018, y además del discurso, digamos, identitario, de que no corresponden a la identidad nacional, y aparte también del complejo discurso securitario, pues cada vez parece que el discurso sobre que los migrantes tienen más derechos que los mexicanos o que los nativos, parece imponerse más, ¿no? O sea, se enojan mucho cuando salen noticias que se les van a otorgar apoyos a los migrantes, o por ejemplo, con la firma de ciertos pactos migratorios, etcétera, genera mucho enojo. Me parece que una de las próximas ponencias va por allí, entonces a lo mejor ahí podríamos profundizar en esta cuestión de los movimientos antimigratorios. También estos movimientos, conformados principalmente por varones, sienten que las mujeres, por ejemplo, las minorías sexuales, reciben más atención por una cuestión de moda o de corrección política, ¿no? Que también es una de las cuestiones que parece hacer más compleja también las dinámicas de las redes sociodigitales. De fondo, esta batalla por el reconocimiento de uno u otro lado es una guerra por la justicia social que únicamente refleja las notorias disparidades sociales. La cuestión identitaria, y es a lo que quiero llegar, que es una también de las críticas que se les está haciendo a las políticas de identidad, no está desligada de la cuestión social. La exclusión subyace en los casos más manifiestos de polarización social
de profundización de la desigualdad y la precariedad, así como de crecimiento en los sentimientos de humillación, sufrimiento, ira y pobreza humanas. Pero en toda esta batalla por el reconocimiento resulta difícil vislumbrar las causas históricas o estructurales de sus resentimientos, dado que las causas del descontento realmente no son claras para los nacionalistas. La vía más fácil es quejarse y culpar a los otros, como ya he dicho, migrantes, feministas, minorías sexuales, ¿no? Y esto tiene dos consecuencias directas. Por un lado, y esto también lo detecta Alejandro Portes para el caso de movimientos nacional-populistas en Estados Unidos, es que realmente esta situación es útil políticamente para las élites porque desvía la culpa de la creciente desigualdad e incluso les puede beneficiar. Y derivado de esto es que termina por generar la exclusión de otros grupos excluidos, o lo que Castells denomina la exclusión de los exclusores por los excluidos, es decir, la construcción de una identidad defensiva en los términos de las instituciones e ideologías dominantes, invirtiendo el juicio de valor mientras que se refuerza la frontera de nosotros-ellos. Una de las hipótesis que estoy planteando es que pareciera que estas comunidades y estos nacionalpopulismos en general están replanteando también esta distinción que se hace entre la frontera nosotros-ellos debido a los fenómenos de exclusión y de marginación social, porque digamos que estas fronteras también son socialmente impuestas, ¿sí? Lo que digo es que estos sujetos son también excluidos, lo que los lleva a excluir a los otros excluidos, ¿no? Y digamos que es un poco complicado, pese a todos sus discursos de odio, criminalizar a estos movimientos, ¿no? Y digamos que mientras más se les tache, ¿no? En ese, digamos, como en ese cuadro de aberración política, pues más difícil va a ser comprender el auge de estos movimientos que, digamos, ya están logrando, ¿no? Y ya están llegando al poder. Por ejemplo, menciono brevemente que uno de estos movimientos ya está registrado ante el INE, por ejemplo, y varios tienen pretensiones de conformarse como partidos políticos, ¿no? Esto es serio, pero si lo seguimos tratando como aberración política, pues difícilmente vamos a comprender estos movimientos. No sé cómo estoy de tiempo para ver si alcanzo a mencionar una última hipótesis. Sí, tienes todavía un par de minutos. Ok, ya está bien. Bueno, ya diría para ir cerrando y concentrarnos más también ahorita en la discusión, que es el objetivo de este workshop, es finalmente, en cuanto a las comunidades identitarias, es que frente a dichos odios y resentimientos hay una nostalgia. Hay una nostalgia por un pasado imaginado mejor, y creo que aquí está como la parte que les brinda la seguridad a estos movimientos, ¿no? Además de las trincheras digitales de defensa, ¿no? Ante los otros, y es que construyen comunidades imaginadas más en el sentido andersoniano, de pertenencia a la comunidad nacional, basada en la reivindicación de los orígenes comunes que sustentan la identidad nacional. Los nacionalpopulismos aluden a una nostalgia restauradora, ¿sí? Voy a usar el concepto de Boehm, que desean reconstruir el hogar perdido, o sea, sienten que sus ancestros gozaron de una seguridad o de una vida mejor que ellos, ¿no? Y reparar las lagunas de la memoria. De hecho, bajo la teoría de la memoria, pues la nostalgia restauradora vendría siendo un abuso o un exceso de la memoria, ¿sí? Cada vez más usada por los nacionalpopulismos. Los mitos fundacionales y los orígenes comunes y rastreables, en realidad, que sustentan la grandeza de los pueblos, tienen el gran valor de ser incuestionables a estos movimientos, a los nacionalpopulismos, y de legitimarlos como movimientos políticos. Sus líderes movilizan a los votantes, seguidores, usuarios, consumidores de redes sociales también, en torno a la idea de que las estructuras de poder les han traicionado y faltado al respeto, y que forman parte de comunidades importantes cuya grandeza volverá a ser reconocida. Y creo que aquí me quedaría más en la discusión. Creo que ya para cerrar,
Creo que cuando fui avanzando en la investigación, creo que la categoría de nacionalismo fue como pasando a un segundo término en la medida que me di cuenta que estos grupos, el enojo en realidad antes que fuera un sentimiento patriótico, en realidad era una descarga de mucho enojo, ¿no? Que en vez de dirigirla a quien deberían de dirigirla, la dirigen a otros sectores excluidos, ¿no? Entonces, creo que a eso me ha ido llevando la investigación y aquí cerraría. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces a la cuarta presentación, imaginarios y representaciones del tejido del sombrero de paja toquilla en el discurso patrimonial del Estado ecuatoriano, de Jesús David Salas Betín, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Buenas tardes a todos y todas. A Josafat, un gusto volverte a ver, así sea por estos medios, después de tanto tiempo. Y agradecido también, ¿no?, con la oportunidad de poder presentar esto que, igual que, como nos comentaba un poco Sofía, hace parte también de mi proyecto de tesis doctoral. Claro que yo no voy tan avanzado como decía Sofía, pero digamos que estoy en un momento así de exploración de algunas de las temáticas y justamente lo que quiero presentar ahora, eso es uno de los ejes o de las preguntas más bien que me estoy haciendo en el proyecto, ¿vale? Como un poco de contexto de qué va mi investigación. Estoy justamente interrogando acerca de la autenticidad y el valor cultural de la cadena de producción del sombrero de paja toquilla. Para aquellos que de pronto no están familiarizados y familiarizadas con el término, es el famoso sombrero de Panamá o Panama Hat, como se conoce, digamos, a nivel mundial, ¿no? Que es una artesanía, si se quiere, también una manufactura que se produce en el Ecuador y que se exporta a distintos países del mundo. Y justamente lo que yo estoy indagando de alguna manera es acerca de esos significados que se producen en los distintos eslabones de la cadena, por parte de los actores que intervienen en ella, acerca de lo auténtico y de la cultura como tal. Y dentro de las preguntas que me estoy planteando, una en particular tiene que ver justamente con el rol que desempeña o ha venido desempeñando, en este caso, el Estado ecuatoriano, pero también otros actores institucionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a nivel local y regional, en lo que tiene que ver con la construcción y la disputa por esos significados acerca de qué es lo auténtico y cuál es el valor real que tiene la cultura dentro de la producción de esta artesanía, ¿no? Un poco para contextualizar de qué se trata esto del sombrero, digamos que es una artesanía, sí, es una artesanía que se produce en masa en algunas regiones del Ecuador y que se exporta y que es bastante apetecida en los mercados internacionales de la moda y del vestido, ¿no? Pero que tiene un origen bastante, digamos, remoto. Hay algunos vestigios, ¿no?, de las culturas precolombinas de la costa ecuatoriana. Y luego, durante la época de la colonia, también se siguió produciendo y exportando como uno de los pocos productos, digamos, manufacturados que en esta lógica del comercio triangular que tenemos con España, se producía desde América, ¿no? Luego de ahí hay una eclosión hacia finales del siglo XVIII, pero sobre todo hacia la primera mitad del siglo XIX, cuando el foco de producción, ahora lo vamos a ver en un mapa, se expande y surge de alguna forma una clase empresarial de exportadores que se dedica a esta actividad, ¿no? A tal punto que se convierte durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX en la segunda mercancía de exportación del Ecuador, ¿cierto? Alcanzando, por ejemplo, cifras de los 50 millones de sombreros exportados alrededor de mediados del siglo XX, lo que representaba para ese entonces un 22-23% del total de las exportaciones, ¿no? Actualmente se produce, digamos, en 4 provincias. En Ecuador le llamamos provincias, lo que en México le llaman estados, en Colombia departamentos.
¿sí? Del país, y una quinta provincia que se encarga sobre todo de la producción de la materia prima, en este caso la palma de la cual, digamos, se produce el sombrero, ¿no? Y una característica bien particular que tiene es que la producción se hace en realidad a través de unidades de tipo familiar, ¿no? En algunas regiones, sobre todo de mano de obra femenina, que se articula justamente con estas dinámicas del comercio internacional. Luego, una de las intenciones también de la tesis es tratar de indagar un poco cómo ocurren esas articulaciones, ¿cierto? Donde existen estos nichos de mercado local arraigados en la tradición con las lógicas más globales de producción y de cadena de valor, ¿no? Este es un pequeño esquema de la cadena de producción básica, ¿no? Que pasa por 5 etapas, desde la producción de la materia prima hasta la exportación del sombrero. Vale decir que muchos de estos sombreros que salen del tercer eslabón, que es el del tejido, ¿cierto? Hacia la finalización, cuando se exportan, se siguen exportando como materia prima. Y en los mercados receptores, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, México también es uno de los principales mercados de este tipo de mercancías, se encargan digamos, del proceso de finalización, ya final, no va más, ¿cierto? Antes de pasar a las manos del consumidor final. Pero lo que quiero destacar es que dentro de este proceso, yo no quise hacerlo tan el desglose, pero intervienen una serie de actores que aquí simplemente están resumidos, pero que cuando uno mira en cada uno de los procesos por los que pasa la producción del sombrero, se siguen ampliando, ¿no? Y uno de esos actores que interviene de manera indirecta justamente es el Estado, y el Estado a través de las políticas patrimoniales que tienen que ver mucho con la intención, ¿cierto?, de construir estos artefactos culturales, para ponerlos en términos de Anderson, de aglutinamiento y de consolidación de la identidad nacional, ¿no? Aquí está un poco el mapa que les comentaba. A mano izquierda se ve el mapa de Ecuador, ¿cierto? Y lo que vemos, aquí creo que no puedo señalar, ¿o sí? Bueno, no sé. Pero lo que vemos en realidad es que lo que se ve en la punta, la de abajo, ¿no? Donde está el primer sombreado amarillo, de donde salen las flechas, en realidad es el centro de producción de la materia prima, ¿no? Que nuevamente se dirige hacia esas dos provincias, Manabí, Azuay, que es ya en la sierra ecuatoriana, y otra provincia que tiene menor digamos, incidencia, que es Cañar, que está ahí pegadito, y de ahí sale a los mercados internacionales, ¿no? Claro que hay un nicho de mercado local, claro que hay un nicho de mercado dirigido al turismo, pero como negocio, ¿cierto? En esa articulación global, los grandes mercados son los mercados del norte global, Estados Unidos, México, ¿no? A pesar de esto, y es un poco para comparar, digamos, la importancia que sigue teniendo y hasta qué punto se convierte esto en un artefacto cultural, es que, a diferencia de lo que ocurría durante la primera mitad del siglo XX, que alcanzaba el 22% del total de exportación, hoy en día es mínimo en realidad el porcentaje, si lo vemos, pero sin embargo, sigue siendo uno de los principales dinamizadores de las economías, sobre todo porque esas son economías rurales, familiares, ¿cierto? De las regiones donde se produce, ¿cierto? En una revisión un poco de la literatura, ¿no? Se suele hacer la representación del sombrero, digamos, 4 aspectos, ¿no? Primero, como un elemento utilitario que se utiliza sobre todo en el campo, todavía las personas campesinas de esos centros productores lo siguen utilizando con la función básica y fundamental que tiene cualquier sombrero, que es taparse del sol, cubrirse un poco a la intemperie, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay un grupo de literatura que ubica la representación del sombrero como una mercancía, y una mercancía que tiene esta característica particular, que es de origen artesanal, ¿cierto? Que, como lo diría Jun Nash, lleva y conlleva, ¿no?, sentidos y contenidos alrededor del sistema más amplio de la cultura, y que de alguna manera representa ese trabajo humano incorporado en el proceso. Es decir, un sombrero no es igual a otro, a pesar de que salgan de las mismas manos de la misma artesana, ¿no? Pero al mismo tiempo, también como mercancía de origen artesanal, tiene una función muy específica para la reproducción social y la división del trabajo en contextos de expansión del capitalismo. Estamos pensando que en algunas regiones, como Azuay, que es en la sierra, la mayor cantidad de mano de obra es de mujeres, ¿cierto? Que de alguna manera también aportan a la economía del hogar, no así que la primera fuente de ingresos, ¿cierto?
pero que es un trabajo que realizan fundamentalmente en los tiempos libres, ¿no? En los tiempos de ocio. Y finalmente, las dos representaciones que nos interesan para el ejercicio que propongo en esta ponencia, tiene que ver con el sombrero como un objeto de disputa, y la disputa viene alrededor del nombre y el origen, y todo el término de la autenticidad, y hay entonces desde el 2007 toda una campaña liderada inicialmente por el Estado ecuatoriano y que culmina en el 2012, bueno, no que culmina, que tiene su punto máximo en el 2012 cuando la UNESCO declara el tejido del sombrero como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿cierto? Y un poco de ir desmontando en el imaginario social de los mercados de bienes y consumo la idea de que el sombrero de paja toquilla en realidad es un sombrero que se hace y se produce en Panamá, como se conoce normalmente. Y finalmente la idea del sombrero como patrimonio cultural, en este sentido como un objeto, como un elemento, ¿no? que sirve para una construcción de identidad y que de alguna manera también legitima, ¿no? Ciertos discursos en relación al patrimonio y al objeto en sí mismo como un dispositivo para la cultura, que es lo que interesa acá, ¿vale? Entonces, para el caso de la ponencia, con esto ya voy cerrando un poco, porque en realidad les digo, estoy como explorando el tema y que quería, y justamente ese es el espíritu que tengo entendido, que tienen estos espacios de poder discutir durante toda la semana alrededor de lo que estamos haciendo. La idea era analizar a través de un abordaje discursivo cuáles eran esos imaginarios entendidos, ¿no? Como espacios, o mejor dicho, como formas de representación mental del espacio, del tiempo, ¿no? Formas a través de las cuales se comparte simbólica y materialmente los contenidos, un poco la idea que plantea Castoriadis, alrededor de lo que se representa y la representación como una manera particular de comprender y comunicar esa realidad, ¿no? Entonces, para ello tomo dos folletos, son folletos bastante amplios, de muy larga difusión, producidos por el Estado ecuatoriano, en este caso por el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura y por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura fundamentalmente, y un video documental que surge justamente, digamos, en este proceso de acreditación y posacreditación, entonces, del patrimonio inmaterial. Con la intención particularmente de identificar eso, ¿no? ¿Cuáles son esas marcas de identidad que se encuentran en el discurso? ¿Listo? Y una primera marca que tiene que ver mucho con el rescate de la cultura, de la tradición, ¿cierto? De la historia del sombrero. Esto que estamos viendo son imágenes justamente extraídas de ese material, ¿cierto? Que hace referencia a la larga trayectoria que tiene el sombrero, ¿no? Y la transmisión de generación en generación, ¿cierto? Como un arte, más que como una artesanía, que es de origen familiar y que se ha sostenido en el tiempo durante todo ese momento, ¿no? La segunda de esas tiene que ver justamente con el patrimonio, ¿no? O sea, es algo que nos conforma como ecuatorianos y como ecuatorianas, es algo que está ahí en el origen de la nación y a través de lo cual nosotros, digamos, seguimos interpelándonos mutuamente un poco esta idea de Anderson, ¿no? Del dispositivo de nación. Y pasa por el filtro del Estado, entonces, ese reconocimiento, y el filtro del Estado, entonces, es fundamental de alguna manera para seguir sustentando la existencia de esa artesanía. Y finalmente, el sombrero, y es la tercera representación que se hace de ello, como un dinamizador de las economías locales, gracias al cual sobreviven muchas familias, gracias al cual el Ecuador se conecta con el mundo, ¿no? En muchos análisis se lo pone casi que a la par de las Islas Galápagos como un elemento emblemático, insigne de lo que significa el ser ecuatoriano, pero también al mismo tiempo de esa inserción temprana que tiene en el mundo, y así como en el imaginario de Darwin, que se ubica al Ecuador gracias a esa imagen de las Islas Encantadas, pues también la idea que veíamos en una imagen anterior de los presidentes de Estados Unidos, de grandes personalidades del mundo utilizando el sombrero, y gracias a eso se logra dinamizar la economía. ¿Listo? Algunas conclusiones preliminares de este pequeño ejercicio.
Hay unas expresiones que son reiterativas, como riqueza natural, riqueza cultural, país único, ¿no? La intención de posicionar al sombrero de paja tupía en el centro del relato, ¿sí? Más allá del nombre de Panamá. Y esto es bien interesante porque en la práctica justo regresaba de Cuenca hace un par de días y a pesar de que hay este esfuerzo por parte de las autoridades locales y algunos gestores culturales por insistir en que es importante empezar a llamar el nombre de la artesanía por su origen, ¿cierto? Aún en muchos locales comerciales se sigue visualizando en los letreros o en los tours comerciales también la idea de Panamajada. Aquí se vende el auténtico Panamajada, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, se utiliza, ¿no? Todas estas expresiones para posicionar esa imagen, ¿cierto? De un gobierno nacional que ya pasó, ¿cierto? Asociado a la diversidad cultural que representa el país y la diversidad cultural como uno de los síntomas y uno de los principales características que identifica el ser ecuatorianos y ecuatorianas. Y claro, estos conceptos apoyan una campaña más amplia de difusión que parte justamente de este gobierno, que fue el gobierno de Rafael Correa, con un esfuerzo también de fortalecer la identidad nacional, pero que alimenta el discurso de ciertas élites locales, sobre todo, digamos, son las que se benefician directamente del intercambio comercial con los mercados internacionales, ¿no? Por otro lado, hay un discurso de autenticidad, ese discurso de autenticidad que en el papel se marca sobre la idea de que el sombrero de Panamá se produce en Ecuador, también genera unas rivalidades y unos conflictos que son interregionales, ¿no? Yo les mostraba un poco en el mapa que está de un lado la zona costera, del otro lado la zona sierra, y debido a que, digamos, el origen histórico está asociado a las comunidades indígenas de la costa, hay un conflicto ahí por cuál es el lugar del origen del verdadero sombrero. Y es un conflicto que no solamente se queda en el plano ideológico, sino que se traduce en el plano de la materialidad, en el sentido de que el nivel de exportación, el tipo de exportación que se hace en cada una de las regiones, se asocia a la idea de un sombrero terminado o no. Luego, normalmente los productores de la costa y los exportadores de la costa ecuatoriana, donde es el origen del auténtico sombrero, que tiene una denominación de origen además, que se llama Montecristi, exportan el producto terminado. Mientras los de la sierra tienen que enfrentarse, ¿cierto?, a una dinámica diferente en un mercado que les demanda por sombreros como materia prima para hacer el terminado de acuerdo a las tendencias de los lugares de recesión. Finalmente, es un discurso que de todas maneras no deja de romantizar la relación que tiene, en este caso, las mujeres o las familias con la mercancía, ¿cierto?, y que desconoce toda una serie de intermediarios, ¿cierto?, que al mismo tiempo que empobrecen las economías familiares, en ese sentido se pone en duda el carácter dinamizador de las economías que tiene esta mercancía, al mismo tiempo también eleva, ¿cierto?, al tejedor, a la tejedora, a un papel de cosa, los cosifica como parte de ese patrimonio cultural, como parte de ese paisaje cultural, al mismo tiempo que lo empobrece y lo relega a un segundo plano dentro de esta acción patrimonial. Eso sería todo por lo pronto. Quizá luego más tarde en la discusión podemos hablar un poco más en detalle cómo se llegan a algunas de estas conclusiones y todo el proceso de análisis discursivo que siguió para la identificación de estas tres representaciones que construyen estos imaginarios a través de los cuales circulan el sombrero de Panamá o Panama Hat o sombrero de paja toquilla en los mercados internacionales. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces a la última ponencia, Nuevas Mexicanidades, el dilema del nacionalismo frente a la crisis migratoria, de César Rebollo González, de la Universidad La Salle, México. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir. Creo que no está habilitada la función, ¿verdad? Me está mandando un mensaje de que no puedo compartir. Si intentas otra vez, ya. ¿Ya está? Ya. Permítame un segundo. Listo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verles. Hay por aquí algunos nombres conocidos en el auditorio. También quiero enviarles un saludo. Voy a presentar esta ponencia y primero me gustaría agradecer porque lo que han compartido también ha inspirado ciertos caminos que de pronto tenía olvidados para este proyecto. Este proyecto está también en desarrollo. Este no es un proyecto terminado y es un proyecto que se ha ido modificando en el tiempo.
Primero porque llegó la pandemia y porque se había afectado el trabajo de campo seriamente, pero después también porque decidí abrir el proyecto y hacerlo más colaborativo. Quise romper con este formato en el que a veces entramos académicamente de trabajo individual y quise comenzar a trabajar con mis grupos, con mis alumnos, y sobre todo generar acciones más allá del trabajo clásico de la academia, donde vamos a hacer nuestras investigaciones, publicar nuestros resultados. Estamos más bien pensando en procesos de acción social contra la xenofobia y la discriminación en México. Entonces, quiero comenzar a hablarles de algunas cosas que se fueron planteando inicialmente y que, como les dije, han estado reconstruyéndose también. El tema que me trae a participar en esta mesa es el estudio de la reconfiguración sobre los imaginarios de la mexicanidad, específicamente en la emergencia migratoria. Yo estoy posicionando este trabajo a partir de 2016, cuando llega la primera migración importante de haitianos en México y la prensa comienza a generar escándalos ante la llegada de 6,000 haitianos. No se hablaba de esos números y me interesa sobre todo regresar a la idea de mexicanidad, porque es una palabra que muestra la complejidad como nosotros nos acercamos a entender las identidades nacionales en este país. Entonces, ahí está esa primera inquietud. Es sí el tema de los imaginarios. No tengo una escuela precisa de pensamiento para estudiar los imaginarios. Yo estoy más formado en la escuela de Gilbert Durant, pero bueno, no estoy necesariamente casado con esta perspectiva. Y después sobre la mexicanidad, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. La literatura sobre mexicanidad resalta ciertos valores, ciertos estereotipos y trata de esencializar lo que somos culturalmente hablando, ¿no? Esa literatura sobre la mexicanidad nos dice soñadores, desconfiados, pelados, irreflexivos, acomplejados, machos, sumisas, ¿no? En el caso de las mujeres, nos habla sobre la fiesta, sobre la chingada, sobre la muerte y sobre todo eso que supuestamente nos distingue en términos culturales de otros países. En la literatura sobre la mexicanidad también nos habla sobre la parquedad de las y los mexicanos, sobre nuestra susceptibilidad, sobre el despilfarro, nuestra cultura del despilfarro, echar la casa por la ventana cuando tenemos una celebración. Nos habla sobre nuestras mitomanías también, sobre la importancia de la familia, sobre la importancia de la madre como arquetipo, sobre la religiosidad, la fe, etc. No quisiera agotar la lista de calificativos que están presentes cuando se habla de mexicanidad y solamente me gustaría subrayar que esta literatura suele generar críticas sobre estas cualidades, sobre todo negativas, que podría tener nuestro carácter frente a la colonia y frente a la transformación postrevolucionaria. Entonces, ahí está situado el trabajo, es una revisión crítica de esta literatura y sobre todo porque me pareció pertinente preguntarme sobre mexicanidad o preguntar ya en términos más colectivos con el cierre del Bicentenario, ¿sí? Y los escándalos que comenzaron a abrirse cuando este Bicentenario se empezó a discutir mediáticamente sobre todo. Entonces, sí es la pregunta sobre la mexicanidad, sobre lo que nos conlleva a hablar sobre mexicanidad, sobre las contradicciones, sobre todo que están ahí, sobre las paradojas de la identidad nacional y sobre cómo esto se agudiza con la presencia de las caravanas migrantes en México y las migraciones por venir. Entonces, me parece que los éxodos migratorios, como se les suele llamar a nivel global, ponen de manifiesto un reacomodo en las representaciones sobre la frontera, sobre el territorio y sobre la identidad. Y eso va de la mano con la exacerbación gradual del nacionalismo y la xenofobia. Entonces, en ese marco está el proyecto. Voy a dar algunos datos, no quisiera tampoco detenerme mucho en ello, les digo, estoy en construcción, entonces más bien vengo aquí a discutir y a compartir pistas quizá con ustedes. México es hoy un referente geopolítico en problemas migratorios. Esta declaración, ¿quién nos dice y quién la hace? Es la ONU la que nos está diciendo que México será el próximo destino de la migración internacional. México es el referente y el mayor ejemplo que tenemos. Walmart, pero ¿qué crees que no sirven? Sí, tenemos por ahí una interferencia. Les decía que estas declaraciones nos hacen repensar cómo a partir de 2016 la llegada de estos migrantes haitianos
revivió los viejos escándalos de nuestros mitos nacionales sobre las puertas abiertas y la recepción siempre positiva de los refugiados en México. Crecimos históricamente con esta idea de que somos muy empáticos con los migrantes, de que mi casa es tu casa, y esta frase tan simbólica dentro de nuestro país se puso obviamente en entredicho, y también fue un fenómeno que comencé a observar dentro de las redes sociales. La prensa, sobre todo, no dilata en proyectar ese reacomodo polarizado sobre el territorio. Es la prensa la que suele darnos estos retratos, estas caricaturas llenas de prejuicio, llenas también de estigmas y de estereotipos, y sobre todo que escandaliza las reacciones de algunos. Y esos algunos, esos marcos de referencia, esos frames, comienzan a generar efectos en las discusiones. Entonces, México se convierte en un nuevo destino para la búsqueda de oportunidades ante el cierre de fronteras de Estados Unidos, con la llegada de Trump sobre todo, y a partir de esto hay estos reacomodos y estos nuevos escándalos. Surge esta frase o esta manera de entender el fenómeno, el sueño mexicano. Ya no es el sueño americano de los migrantes internacionales que quieren cruzar por México para llegar hacia los Estados Unidos, sino que se comienza a hablar de cómo para muchos de estos migrantes de distintas procedencias, tanto de Centroamérica, Latinoamérica e incluso otros continentes, comienza a despertarse la idea de que en México hay oportunidades y que México es un territorio que recibe bien a los migrantes y donde se puede estar. Entonces comienza esta idea del nuevo sueño mexicano, y me parece que ahí se retrata tanto la empatía como el rechazo que a nivel sociopolítico despierta en nuestro país el tema migratorio. De nuevo, hablar de mexicanidad es hablar de contradicciones. Ese mito diplomático de puertas abiertas para los extranjeros y refugiados se tambalea frente a las expresiones comunes de odio, la estigmatización social, el acoso y las agresiones que sufren los migrantes, sobre todo de las caravanas. Entonces, ante la llegada y continuidad de las caravanas, comienzan a hacerse algunos estudios muy importantes que definen el tamaño del problema. Según lo reporta el CIDE, 51% de los mexicanos rechaza a los inmigrantes porque creen que estos debilitan las costumbres y las tradiciones mexicanas. Aunque de manera muy paradójica, esa misma población prácticamente afirma que abandonaría el país si pudiera para buscar mejores oportunidades de vida. Esa es la contradicción en una cifra. Sobre eso hay muchos datos y no quisiera detenerme demasiado ahí. Y les decía que este proyecto se interrumpe durante algunos meses por la pandemia, el trabajo de campo sobre todo, y comienzan a salir otros datos. La xenofobia crece en el momento de la pandemia con los semáforos rojos, cuando las cifras estaban en aumento de los contagios. Se reporta, por ejemplo, en ese momento que el 63% de los mexicanos cree conveniente cerrar la frontera sur como medida sanitaria, y 67% de los mexicanos está de acuerdo que se militaricen los cruces aduanales para impedir que ellos vengan. Entonces, frente a la estigmatización social y la aporofobia, emerge el fantasma de la enfermedad y el riesgo de los contagios. Esto también llama mi atención y está presente en la investigación. Entonces, a lo largo de casi 13 meses, bueno, ya llevamos un poco más, se ha registrado un incremento significativo de expresiones y comportamientos xenofóbicos en el mundo. Abiertamente conocemos el caso, por ejemplo, de los chinos en Europa y otras partes del mundo, y en México esto no es la excepción, como lo señalan distintas organizaciones, entre ellas la ONU, la OIN o el INM de México. México entonces, dice la prensa y dicen los expertos en temas migratorios, será una opción para quedarse. Y según el Instituto Nacional de Migración, hay más de 70,000 migrantes en búsqueda de asilo y un número no determinado de población migrante irregular que enfrenta hoy el problema de la xenofobia en México. Y esto apenas comienza, y es aquí donde me quisiera detener para compartir con ustedes este dato. México sí o sí, dice el comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, México sí o sí va a ser la opción para quedarse de los migrantes. Y las cifras irán aumentando porque a las crisis socioeconómicas y políticas actuales habría que sumarle la del cambio climático. Se prevé que el cambio climático exacerbará la migración y, por supuesto, los problemas de xenofobia, porque estos se politizan, como lo mencionaron hace dos ponencias.
Les he dicho que este proyecto está en desarrollo y estoy todavía delimitando, encontrando aristas importantes y vacíos también de estudio que me pudieran ayudar a definir mejor el estudio, pero sobre todo a plantear una acción académica contra la xenofobia. Entonces, se calcula que de 2013 a 2020, casi 24,000 personas de origen extranjero obtuvieron la nacionalidad mexicana. Según lo reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores, se expidieron el año pasado poco más de 2,000 certificados, pero en años pasados las cifras estaban oscilando alrededor de 3,000. Estas naturalizaciones, estas nacionalizaciones de extranjeros en México responden sobre todo a casamientos, a nacimiento de hijos en territorio mexicano, a movilizaciones profesionales, cuestiones laborales, temas de refugio también, como reconocimiento de talentos también está ahí presente. Bueno, pero hay muchas historias y lo que estamos proponiendo en realidad es visibilizar las historias de vida de naturalizados que provienen de distintos continentes, que están en México, que comienzan a tener familia, pero sobre todo estudiar la naturalización en el siglo XXI. Ajá. Hay estudios que hablan sobre el siglo XX, sobre la primera mitad, está uno muy famoso de Yankelevich, pero nos interesa visualizar estas historias y entender cómo se construye la identidad nacional, ajá, con naturalizados o en naturalizados de México. Esta cifra que repito acá es muy importante porque me parece que la naturalización nos ayuda a entender una parte del problema, no todo el problema, por supuesto, y esa parte que se supone que integra nos va dejando ver cómo persisten discriminaciones, prejuicios y estigmatizaciones. Específicamente hemos trabajado con población que proviene de países europeos como Francia, como España sobre todo, y también con la presencia de canadienses y personas de origen norteamericano en México que se han naturalizado. A la vez tenemos también naturalizados dentro del estudio de origen haitiano, de origen camerunés, y las experiencias de integración son muy distintas. Les comparto rápidamente una anécdota de una de las últimas charlas que he tenido, porque estamos haciendo un documental para visualizar estas historias, y es de un colega camerunés que ante la pregunta si se sentía mexicano, dijo que no, y la respuesta no era porque todos los días del año se le hace la misma pregunta, ¿de dónde vienes? Y a pesar de que él muestre su credencial de elector, que es como la cédula de identificación nacional, las personas insisten en decirle, pero tú no eres de aquí, pero tú de dónde vienes, etcétera, etcétera. Y la frase, la más importante que nos compartió fue, yo no puedo sentirme mexicano si todos los días tú me recuerdas que yo no soy de aquí. Entonces, ¿cómo se construye la identidad nacional? No es para romantizar este sentimiento de pertenencia, es para evidenciar todas las contradicciones que históricamente han cabido dentro de la palabra mexicanidad y que hoy en día pudieran pudieran renovarse para que podamos encontrar quizá definiciones y acciones que nos permitan enfrentar este problema. Eh, las referencias que tengo dentro de la investigación son muy variadas. Yo he trabajado mucho con representaciones sociales, con el estudio de imaginarios sobre todo, y también con temas de identidad. Antes trabajé, por ejemplo, con identidades religiosas estigmatizadas en México. He trabajado con identidades juveniles y no tengo delimitado en sí una edad. No estoy específicamente trabajando con ello, pero bueno, comparto muchas referencias que tengo, que a lo mejor se identificarán con algunos. Estoy por ahí trabajando. Y bueno, la lista no está terminada, son solamente algunas referencias. Me interesa mucho participar en esta mesa porque las temáticas obviamente nos conectan, pero también porque este proyecto que está abierto a la participación, a la colaboración, resulta un cambio, un parteaguas en la trayectoria que he tenido como investigador, porque les repito, sí se trata de escribir y de hacer papers, pero sobre todo de pensar cómo podemos generar acciones de impacto social desde la academia y de manera colaborativa, colegiada. No sé cómo estoy de tiempo, Josafat. Todavía tienes un par de minutitos. Ok, bueno. Y ahí está mi contacto, se los comparto y abundo un poquito más en lo que les decía.
Estoy experimentando muchas cosas, estoy trabajando con historias de trayectorias migrantes con familias de estudiantes para poder mapear en pequeños grupos cómo estamos conectados con el tema migratorio y cómo a partir de eso se pueden romper muchos mitos sobre la identidad nacional. Cómo estos flujos nos ayudan a visualizar que todos somos migrantes de alguna manera, que en todas nuestras historias familiares hay siempre estos elementos de movilidad, que la movilidad es un flujo natural de la humanidad y que hoy en día, lamentablemente, se está politizando de maneras cada vez más perversas. Ya hablaron de esto y creo que vamos a volver a hablar, a insistir en ello después. Hacer un documental cambia un montón de cosas a la hora de pensar en el tema académico, porque también nos obliga a hacer un ejercicio de divulgación donde se trabaja con emociones. Entonces, finalmente, el acercamiento a las emociones, a todos esos sentimientos de identidad, están ahí de por medio. Estoy apenas tratando de descifrar cómo trabajar con emociones porque es algo que no había trabajado, ¿no? Generalmente trabajaba con discursos, con representaciones, pero ahora este tema emotivo, donde hay historias de amor, donde hay sufrimiento, donde hay familias que se dejaron atrás, donde hay lágrimas, ¿no? Porque no me había tocado trabajar con temas tan sensibles como este, pues me están ayudando a visualizar el trabajo académico de otra forma y bueno, es algo importante que les quería compartir porque me parece que este sí es un espacio para hacerlo. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya un excelente diálogo a continuación. Perfecto, pues muchas gracias. Si les parece un breve resumen de lo que se presentó, ¿no? Me parece que las 5, bueno, como ya comentábamos, las 5 ponencias van relacionadas con el tema de la identidad nacional, ¿no? De diferentes países, por supuesto, aunque hay una preponderancia importante del caso mexicano, ¿no? Encontraría yo por lo menos 3 subgrupos dentro de las presentaciones, digamos, 2 muy ligadas a temas artísticos, ¿no? A representaciones o elementos artísticos, ¿no? De la nacionalidad, el caso de la danza, ¿no? Como muestra de la nacionalidad mexicana en la primera exposición, ¿no? A través del caso de Nelly Campobello, y el tema del sombrero de Pajatoquilla, ¿no? En el caso de Ecuador. Además, encontramos, bueno, otro grupo de ponencias, ¿no? Ligadas además las 3 al caso mexicano, ¿no? Como esta de comunidad, nacionalismo y digitalidad, ¿no? La presencia de las nuevas mexicanidades, el dilema del nacionalismo frente a la crisis migratoria, ¿no? Y, serían esas 2, en donde resurge el tema de las emociones, ¿no? Ya sea a través de las comunidades digitales, ¿no? De los nacionalistas que tienen una nostalgia de un regreso, de un imaginario del regreso a aquello que era mejor, ¿no? Pero llama la atención que en ambas ponencias se habló, en el caso de la segunda, ya hacia el final, pero se habló, digamos, del tema de las emociones. Y por último, pues la presentación que nos hizo Andrea Aravena sobre los imaginarios sociales de la identidad nacional revisitados de Andrea Aravena, ¿no? Que en algo se parece a estas 2 ponencias sobre México. Entonces, pues no sé, Andrea, si tú quisieras hacer algún otro comentario. Perdón. Bueno, me parece que hay diversos elementos que aparecen en esta mesa. No tomé nota de todos, ¿no? Pero bueno, tanto como tú destacas los aspectos culturales, tal vez por allí no habría que precisar un poco mejor con quienes trabajaron el baile, el sombrero. Me parece que me recuerda un poco la idea de lugares de memoria, ¿no? Como parte de la memoria de la nación también, ¿no es cierto? Lugares de memoria de Roger Bastide, por ejemplo, ¿no? La compañera que expuso ahí al principio sobre el baile. Bueno, Bastide ha hablado mucho, mucho del rol del baile, ¿no? En la transmisión de la identidad. Pero bueno, entendiendo que este es un componente importante, también aquí yo creo que se trata de reflexionar un poco, como lo hicieron los otros compañeros, sobre los imaginarios de la nación, ¿no?
Y yo creo que ahí, bueno, en la presentación que hizo recién César, gracias César por los elementos que tú aportas, eh, es bastante complejo, ¿no? Desde el punto de vista de que si seguimos a Renan, ¿no? Bueno, yo no lo expuse, pero ya sabemos, ¿no? Todos los que trabajamos estos temas, si seguimos a Renan, el, el, la nación es un alma, ¿no? Lo mismo aplica para las otras ponencias, ¿no? Lo expresó de alguna manera, lo dejó entrever Sofía por ahí. Es un alma, es un principio espiritual, ¿no? Por eso tú hablas un poco ahí al final de lo moral, no de los sentimientos. Bueno, me queda totalmente claro que supone voluntad política, participación en la comunidad cultural, historia propia compartida y, y esto sea en un tiempo finito. Entonces, claro, es normal que esto esté en transición y en cambio, y me llama la atención en tu trabajo, y quisiera comentarlo, esta, no entiendo mucho de quiénes hablas, ¿no? De quiénes son estos grupos populistas. ¿Cuál es cómo extraes la muestra de estudio en la prensa, en entrevistas, a quiénes? Porque yo me referí en mi presentación exactamente de lo contrario a lo que tú expones, ¿no? En mi presentación, cómo en estos grupos juveniles, esta identidad que se vehiculiza en las protestas sociales, básicamente es diferente como concepción imaginario social de la nación de lo que planteas tú en estos grupos populistas, ¿no? Eso me parece súper interesante de poder hablarlo acá, a partir de estos elementos tradicionales que tratan Jesús, que trata la primera compañera, por ahí tenía su nombre, pero en este momento Diana, ¿no? O el tema, bueno, o las hipótesis que formula Aida Padilla. Eso se me ocurre comentar por el momento. Gracias. Pues tenemos todavía unos 18 minutitos de discusión, ¿no? Entonces, si les parece, empiezo por las preguntas que se pusieron en el chat, ¿no? Arlet pregunta para la exposición de la danza, ¿con qué palabra podría identificar la función de la danza? ¿Qué es la danza que no es ningún otro arte? Ok, muchas gracias por la pregunta primero. Y pues creo que también deberíamos de preguntarnos qué danza, en dónde y cuándo, para poder dar respuesta a la función de una danza. Porque pues si bien es una representación cultural, no siempre es la misma, ¿no? La danza tiene un carácter bastante efímero, aunque se guarda en la memoria, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta de la función que tiene la danza, deberíamos de preguntarnos qué tipo de danza es la que estamos analizando, por cuál nos preguntamos, y también cuál es el contexto de surgimiento. Ahora bien, aunado a la pregunta de qué es la danza que no es otro arte, diríamos que es discurso en acción, como le diría el buen Barbour, ¿no? Para este caso en específico, me he tomado la libertad de juntar la teoría del arte, del análisis de la obra de arte, que implica gestionar el espectador, el creador de la danza y el contexto en el que surge la pieza. ¿Okay? Sería como esas dos variantes que teníamos que tomar en cuenta al estudio de la danza, que las danzas no todas son iguales y no cumplen una función social específica, sino tienen distintas funciones e intencionalidades de acuerdo a muchas otras cosas. En este caso, si lo tomamos como una obra de arte, podría ser la función o intencionalidad de la coreógrafa, de, en este caso, un estado que busca la identificación social, o el espectador, ¿no? La intención del espectador que busca en la pieza dancística. Sería como distintos variantes de esas dos preguntas que podríamos problematizar todavía. Perfecto, muchas gracias. Formulo otra pregunta también. Bueno, veo que alguien más escribió, pero después, por supuesto, si alguien más quiere hacer preguntas, ¿no?
De Andrea Datri dice, formulo 2 preguntas escritas dado que tengo una conexión inestable. Para la querida colega Andrea Aravena, ¿cómo ves o cuál es tu opinión a partir de tus trabajos de varios años del proceso identitario social en Chile en este momento de gran debate nacional? Hay una percepción sobre cómo el mundo mira al país de este proceso con gran expectativa. Quizás esta es mi propia percepción a partir del cierre de las lecturas. Se habla de fin de la era. Si quieres, Andrea, contesta y hacemos la segunda pregunta de Andrea. Bien, muchas gracias, Josafat. A la pregunta de Andrea también, muchos saludos, muchos cariños. La verdad, Andrea, es que podemos hablar de muchas identidades. Yo creo que estamos, desde el punto de vista identitario nacional, tal como lo dije en mi presentación, estamos transitando de un estado mononacional, uninacional, a una demanda y reivindicación de plurinacionalidad. ¿No es cierto? Esto en manos de las personas jóvenes y de los grupos más progresistas de la sociedad. Pero yo pienso que en este contexto vale y cabe mucho interrogarse no solamente sobre la identidad o las identidades, sino que sobre todo sobre los imaginarios de la nación, ¿no? Creo que, vuelvo sobre el tema, creo que es importante que reflexionemos sobre los imaginarios de la nación, porque creo que esta es la transición más importante que vamos a vivir como Latinoamérica, ¿no? Como la vivió en su momento en los países del Kosovo, ¿no? Como la vivieron los países africanos en el momento de su independencia, como la vivimos hace 200 años. Pienso que, no sé cómo lo ves tú, Andrea, pero creo que a estos imaginarios de la nación nos vamos a enfrentar utilizando los términos de Castoriadis, ¿no? Sino que estamos en un movimiento telúrico allí, donde se van a confrontar estos imaginarios hegemónicos o dominantes, digamos, dominantes sobre estos periféricos. Entonces hay muchos periféricos, de los cuales estos de los jóvenes, que se han, para concluir la pregunta aquí, que se han impuesto, que son bastante poco representativos del imaginario nacional tradicional, pero que a través de la acción de la prensa y de resaltar ciertas características progresistas, en fin, a las que yo adhiero evidentemente, ¿no? Pero cierta acción de la prensa y de ciertos sectores por destacar este discurso hacen aparecer como si este fuera el nuevo imaginario, en circunstancias que si tú profundizas un poco más, las personas no lo comparten. De tal manera que coincido con el discurso de César, ya sea para liberales, progresistas, conservadores, en fin, vuelven a aparecer temas de xenofobia, de racismo, antiinmigración, en fin, a pesar de que públicamente se ensalzan imaginarios súper transgresores de lo que eran nuestros imaginarios nacionales. Entonces creo que ahí está la tensión y la paradoja y me encantaría que en estos días pudiéramos profundizar un poco en estos elementos. Eso para responder, Andrea, ojalá que te responda, querida colega. Gracias, André, gracias. Sí, no me animaba, no sé si eso me escucha, tengo una conexión un Sí, poco Andrea. bueno. Sí, yo creo que eso quería entender un poco más, porque hay una percepción, por lo menos desde Argentina, no quiero hablar del resto del mundo, pero de mucha expectativa con lo que está pasando en el proceso en Chile a partir del estallido y a partir de toda esta reformulación que están haciendo del proceso constitucionalista. Pero cuando vas a lo profundo, como decís vos, ves que, y como dijo también César, que aparecen procesos que ya están enquistados, ¿no? Instituidos, de xenofobia, de discriminación. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con ese proceso. Gracias, Andrés. Antes de pasar a la siguiente pregunta de Andrea rápidamente, aprovechando la verdad es que es muy interesante, me parece muy interesante esta provocación que nos manda Andrea Aravena con lo que acaba de decir, justamente de la idea de que, digamos, se están configurando un cambio de las nacionalidades en América Latina, ¿no? Y aquí vemos como dos presentaciones o dos posiciones que estoy viendo yo muy claro, ¿no? Me parece que 3 de las ponencias hablan de este cambio, ¿no? De temas de xenofobia, de nacionalismo, de regreso a la identidad nacional. Y hay 2 que como que parece que no tanto, digamos, se retoma el tema del sombrero, ¿no? De la danza, y parece que es como que una continuidad del pasado, ¿no?
Entonces, digo, lanzo esta provocación, no sé si alguien quisiera comentar esto, pues un poco para abonar a la discusión. ¿Puedo participar? Perdón. Muchas Adelante. gracias por los comentarios. Bueno, haciendo referencia a lo que acaban de decir las dos Andreas. Hay un texto nuevo de Michel Maffesoli que se llama La Era de las Revueltas. Y por supuesto que el caso chileno es el emblemático. Pareciera que ese símbolo de la revuelta en Chile nos hace mirar o mirarnos en el mundo de otra forma, ¿no? Como que es una época de transformaciones decisiva para el futuro, etcétera. Me parece ahí bien importante señalarlo, porque efectivamente acá de este lado, en México, sí es referencia, sí tenemos por supuesto un seguimiento como muy cercano con el tema de las movilizaciones sociales y cómo frente a estas movilizaciones nosotros podríamos reencuadrar el tema la pregunta, perdón, por la mexicanidad, la chilenidad o cualquier nacionalismo en América Latina, porque precisamente lo que se está redefiniendo son los paradigmas de lo masculino, de lo femenino, en el caso de las movilizaciones acá en México sobre todo, de lo político, de lo ético, etcétera, ¿no? Entonces, eso está de un lado. Pero por el otro lado, efectivamente, creo que más allá de esas movilizaciones que tanto llaman nuestra atención, están estos otros movimientos, o no sé cómo llamarlos, me parece que lo podría hacer mejor Aida, estas reacciones o estos grupos reaccionarios que precisamente construidos a partir de la nostalgia pretenden hacer como una especie de purga o pueden incluso pensarse como neopuritanismos, ¿no? Hay que regresar las cosas como eran antes porque antes estaba mejor. Perdón, Sofía lo dijo muy bien. Y bueno, nada más por ahí mencionar, porque si no se me queda aquí en el apunte, que sobre las danzas mexicanas hay muchos trabajos antropológicos que hablan sobre la importancia de las máscaras en las danzas. Por acá atrás ven una y por aquí toda la casa está llena de máscaras, porque es un tema que me interesa, pero las máscaras siempre representan al otro en las danzas mexicanas y en las danzas regionales. Y ese otro siempre está ridiculizado y sobre todo nos ayuda a entender cómo históricamente estamos de alguna manera distanciados. Esas danzas donde se representan a los criollos, donde se representan a los moros, donde se representa lo indígena, donde se representa lo mestizo, nos ayudan a observar cómo esas heridas abiertas rompen con nuestros mitos sobre el mestizaje y sobre la unidad nacional. Entonces, a lo mejor, Diana, podrías rastrear esos textos sobre máscaras, porque también las danzas son mecanismos de resistencia frente a la colonia, ¿no? Así se estudiaron mucho tiempo por los antropólogos. Y la presencia de los diablos, ¿qué dicen los diablos? Porque el diablo aparece como la figura central dentro de muchas celebraciones rituales en México. Bueno, nada más, yo sé que son muchos temas, me gustaría seguir hablando, por supuesto, con ustedes, ya tendremos oportunidad. Perfecto, tenemos ya pocos minutos, entonces leo la otra pregunta de Andrea, ¿no? Es para Jesús. ¿Cuál es tu propia representación del objeto sombrero a partir de su institucionalización como patrimonio y demás? O mejor, ¿qué fue lo que te llevó a querer investigar sobre este? Ya, muchas gracias por la pregunta, Andrea. Y yo quisiera también partir un poco de la discusión que ya nos ponía la otra Andrea, Aravena, que tiene que ver también con los marcos, digamos, analíticos o conceptuales desde los que uno parte. Desafortunadamente, a veces por cuestión de tiempo uno prioriza ciertas cosas en este tipo de espacios, ¿cierto? Pero yo hacía referencia justamente a una idea que es parte, digamos, de mi marco, que tiene que ver esta idea de la acción patrimonial, que es un concepto que acuña un antropólogo ecuatoriano bastante afamado, el Eduardo Kingman, ¿cierto? Y hace referencia justamente a los distintos usos, significados que le dan ciertos actores al pasado y habla entonces un poco del uso patrimonial y del uso del pasado, ¿cierto? Para resignificar ciertas acciones, ¿cierto? Que de alguna u otra manera tratan de construir estos dispositivos culturales, ¿no? El punto de partida, y un poco respondiendo a la pregunta ahora sí, a la otra Andrea Beatri, tiene que ver con justamente con ese punto de partida que también plantea Renan, ahorita casi es un poco Andrea Aravena, el recuento de lo que significa la nación para Renan, y también entender que la nación es una construcción, ¿cierto? Y es una construcción social, pero es una construcción social dirigida,
también por ciertos grupos de élites que de alguna manera tratan de conectar el pasado con el presente. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que estamos todos discutiendo en la misma línea. En mi caso particular del sombrero, entenderlo como un dispositivo cultural, como un artefacto que de alguna manera trata de conectar, ¿no? Y mantener cohesionado a ese grupo social que lo remonta a ese, digamos, a esa identidad precolombina, más allá de que las diferencias abismales que pueden haber entre los indígenas de la costa y de la sierra ecuatoriana, ¿cierto? Solo por poner un ejemplo, en la zona de la sierra ecuatoriana donde se produce el sombrero, digamos, es el lugar de nacimiento de la Confederación Cañari, que fue uno de los pocos pueblos de América del Sur, dentro de la expansión del Imperio Incaico, que no se dejó dominar por el Imperio Incaico, mientras que uno de los principales elementos, digamos, de comercio junto a la paja en la época precolombina era la concha del espondylus, que era, digamos, la moneda, el intercambiador oficial del Imperio Inca entonces, ¿no? Entonces, justamente ese punto de partida es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque sí estamos hablando justamente de estas rememoranzas al pasado, ¿cierto? Pero son estas rememoranzas que están reorientadas, ¿cierto?, hacia una forma particular de entender el presente y forjarse hacia el futuro. Y justamente a donde va la discusión tiene que ver con una hipótesis que no la plantea acá, porque pues va por otra línea, y que tiene que ver como también de alguna forma el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, se vale de ese saber colectivo, y utilizo para eso, pensando en el sistema también de producción de este tipo de mercancía, en el General Intellect, de los artesanos, de las artesanas que durante años y generaciones han ido transmitiendo esto, que ya no es una artesanía, y aquí viene otra vez como el elemento simbólico de renombrar las cosas, de hacer eco sobre estos significantes vacíos, que también llamaba Laclau un poco para construir el hecho político, ¿cierto? Y ahora se llama arte, ¿no? Pero al mismo tiempo que estoy haciendo ese rescate en pro del bien común, en pro de la identidad nacional, lo que uno ve en la práctica es que quienes se benefician directamente, digamos, de todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Desde la construcción identitaria de la artesana, con sus trajes típicos, artesanales, sentada en la casa, en su casa, en el campo, tejiendo. En realidad quienes se benefician son los capitales privados, los que tienen la capacidad de inyectar presupuesto para poder hacer los grandes pedidos de exportadores, ¿cierto? De un producto que sale con esta idea de hecho en Ecuador, pero sin ninguna marquilla, ¿cierto? Luego uno se puede encontrar con uno de estos sombreros en una tienda de Milán, en una tienda de Roma, con una marquilla producto hecho en Italia, que es justamente lo que trata. Entonces, esa contradicción justamente es lo que está en el centro de esta idea de entender un poco la identidad y la nación como un campo de disputa, ¿no? Un poco volviendo a esta idea del mercado de bienes simbólicos que planteaba Bourdieu, ¿cierto? También como esta idea de que hay unas relaciones de poder entre quienes producen esos bienes y el espacio social en el que se te voy a tener que interrumpir, una disculpa. Lo que pasa es que sigue otra mesa en esta misma sala, entonces no nos podemos, digamos, ya tardar más tiempo. Yo sé que habían ahí preguntas y que seguramente hubiera sido muy interesante este diálogo que se podría desarrollar, pero ya no tenemos tiempo. Les digo, les pido una disculpa. Les recuerdo nada más, continuamos como grupo de identidades trabajando el día martes 26 de octubre de 4:30 a 6:30 en la tarde, es decir, de 16:30 a 18:30, es la mesa 2 del grupo de identidades. Y comentar rápidamente, porque creo que va a ser muy interesante para varios de los temas que se trataron aquí, que Cristina Oemigen también va a presentar el día jueves 28 de octubre a las 8 de la mañana, el Mesías tropical y los Whitexicans, imaginarios y racialización en el debate político de México, ¿no? Lo comento por los temas que se dieron aquí, me parece que podría ser muy interesante. Ahí está saludándonos Cristina. Sí, claro que sí, yo creo que vamos a poder entablar muy buen diálogo, con todo. Hola, amiga. Hola a todos. Pues bueno, pues les agradezco a todos su asistencia. Les digo que tenemos ya que cortar porque viene otra mesa. Nada más recordarles también, en el chat viene el formulario para que puedan sacar su constancia, ¿no? Les pido que no lo olviden y, bueno, pues esperamos que este sea
el primer día de pues una semana muy valiosa para todos nosotros, ¿no? Los esperamos, muy buena participación, la verdad, han habido alrededor de 32, 33 ponentes, la verdad es que bastante buena para esta primera mesa y esperamos que para las próximas sean más. Un saludo y pues hasta aquí nos quedamos. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias.